¿Qué pasaría si la razón por la que ese camino sigue cerrado no tiene nada que ver con el tiempo, con el esfuerzo, ni con las personas que te rodean, sino con algo que dijiste hace meses, hace años, quizás hace décadas, y que sigue activo ahora mismo como un contrato invisible que nadie te enseñó a cancelar? Quédate hasta el final. Porque en los próximos minutos no solo entenderás por qué esa puerta no ha cedido. Aprenderás exactamente cómo abrirla. Y te daré la frase precisa que lo hace posible. No necesitas más tiempo. No tienes que esperar otro año, otra estación, otra señal verde del universo. No necesitas más esfuerzo, más títulos, más conexiones ni más favores. Lo que necesitas, lo que siempre has necesitado, es una palabra. Una sola frase alineada, espiritualmente cargada y dicha con convicción divina. Una frase que no ruega, no explica, no espera, sino que manda. Una frase que reprograma la vibración de toda tu vida y llama a la existencia lo que ya estaba preparado para ti en lo invisible. El mundo dirá que los caminos se cierran por mala suerte, por injusticia, por fuerzas más grandes que tú. Dirán que debes tocar muchas puertas, insistir hasta cansarte, que el éxito es hijo del esfuerzo brutal y de la suerte rara. Pero yo te digo, por la ley espiritual, los caminos no se cierran por falta de oportunidad. Se cierran por ausencia de decreto. Permanecen cerrados no porque no merezcas, sino porque aún no has pronunciado la palabra que disuelve el contrato antiguo. Cada camino bloqueado en tu vida, cada proyecto que se estancó, cada relación que se enfrió, cada oportunidad que desapareció, fue sellada por una palabra. No la palabra de otra persona. La tuya. Cada vez que dijiste, esto es demasiado difícil. Cada vez que murmuraste, nunca me sale bien. Cada vez que aceptaste el retraso, la demora, la negativa como verdad final, firmaste un contrato verbal con la escasez. Y ese contrato, mi amado, mi amada, sigue activo hasta que lo canceles. Hasta que tu voz, la misma que lo selló, lo disuelva. Has intentado empujar puertas que solo la voz abre. Golpeaste con los puños de la ansiedad. Pateaste con los pies de la desesperación. Suplicaste con las manos de la carencia. Y la puerta permaneció cerrada. No porque sea de hierro, sino porque responde a otro idioma. La puerta de lo invisible no cede al esfuerzo. Cede al mandato. Reconoce la vibración de quien habla como gobernador, no como mendigo. El camino cerrado es un contrato verbal antiguo. Y tu voz pronuncia la cancelación. Piensa en eso. Cada bloqueo que cargas hoy fue autorizado por una frase que repetiste sin darte cuenta. Esto nunca funciona. Siempre me quedo fuera. No es para mí. Y el universo, que es servidor obediente de la ley, respondió, entendido. Contrato firmado. Pero hoy, ahora, en este mismo instante, aprenderás a hablar el lenguaje que deshace el pacto con la limitación y abre el paso a lo que ya estaba destinado. No hablo de motivación. No te ofrezco pensamiento positivo. Esto es tecnología espiritual. La oración de 1 minuto que aprenderás no es súplica. Es mandato alineado con la ley. Es la clave vocal que destraba lo que parecía sellado para siempre. Y cuando se dice con la identidad correcta, con el ritmo justo, con la certeza divina, produce señales claras en hasta 24 horas. Por la ley divina, mi camino está abierto ahora. Esta es la llave. Esta es la verdad. Esta es tu nueva alianza con lo invisible. Y antes de que este mensaje termine, sabrás no solo cómo decirla, sino cómo vivirla, cómo respirarla, cómo hacerla el ritmo que gobierna cada decisión, cada acto, cada suspiro. No perdiste tiempo. Solo silenciaste la palabra correcta. Pero hoy el silencio termina. Hoy la voz se levanta. Y lo que estuvo detenido por años, comienza a moverse. La ley espiritual no responde a tu necesidad. Responde a tu identidad. No escucha el tamaño de tu problema. Escucha el tono de tu voz. Cuando suplicas, confirmas la falta. Cuando decretas, afirmas la posesión. La diferencia no está en el volumen. Está en la vibración. La diferencia no está en la emoción. Está en la autoridad. Y por eso tantos oran sin resultado, porque oran como mendigos cuando deberían hablar como gobernadores.
Déjame revelarte la arquitectura invisible que gobierna cada camino bloqueado en tu vida. Todo camino cerrado es, en realidad, un contrato verbal inconsciente. Tú lo firmaste con tu boca. Lo renovaste con tu repetición. Y permanece activo, legalmente válido en el tribunal de lo invisible, hasta que tú, con la misma autoridad que lo creaste, lo canceles. Piensa así. Cada palabra que dices es una cláusula espiritual. Cada frase repetida es una firma energética. Cuando dices, esto nunca me funciona, no solo estás describiendo una experiencia pasada. Estás renovando un contrato de bloqueo. Estás autorizando al universo a mantener ese camino cerrado. Y el universo, que no juzga ni cuestiona, simplemente cumple el decreto que salió de tu boca. El contrato verbal funciona así. Tu voz es el notario. Tu repetición es el sello. Tu convicción es la tinta. Y el subconsciente, que no distingue entre verdad y mentira, entre pasado y futuro, acepta cada declaración tuya como instrucción operacional. Si dices, siempre me quedo fuera, el subconsciente registra, mantener afuera, contrato activo. Si dices, las puertas nunca se abren para mí, anota, cerrar todas las puertas. Renovación automática. Este es el mecanismo de la ley. La palabra crea sustancia. La palabra da forma. El decreto establece la dirección. Y cuando entiendes esto, cuando realmente lo sientes en los huesos, dejas de suplicar y comienzas a mandar. Dejas de explicar y comienzas a decretar. Dejas de ser víctima de la realidad y te vuelves autor de ella. La voz lleva ritmo. Y el ritmo crea paso. No es la palabra aislada la que abre el camino. Es la palabra dicha en el ritmo de la certeza, en el tono del dominio, en la frecuencia de la ley divina. Cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, no gritó desesperado. No suplicó. No le explicó al sepulcro por qué Lázaro debía vivir. Simplemente mandó. Y el mandato dicho en la vibración correcta, deshizo el contrato con la muerte. Tu mente es una radio. Y como toda radio, necesita afinación antes de transmitir. Si intentas decir la frase correcta con la identidad equivocada, con la frecuencia de la duda, con el ritmo del miedo, la palabra sale distorsionada. El decreto se vuelve súplica. El mandato se vuelve petición. Y la ley, que responde a la vibración, no a la intención, no puede cumplir lo que deseabas, solo lo que emitiste. Por eso tantas afirmaciones fallan. No porque la ley sea defectuosa, sino porque la identidad detrás de la frase sigue siendo la del mendigo, no la del gobernador. La persona dice, soy próspero, con la voz de quien tiene miedo de la cuenta. Dice, mi camino está abierto, con el tono de quien aún duda. Y el universo, que lee vibración y no solo palabras, responde a la duda, no a la declaración. Déjame contarte lo que le pasó a una mujer a quien Florence Scovel sin orientó. Ella había estado orando durante meses para que se abriera una puerta específica, un puesto de trabajo, una relación, una oportunidad que parecía perfecta. Pero mientras más oraba, más la puerta permanecía cerrada. Cuanto más pedía, más se prolongaba el silencio. Hasta que Florence le dijo algo que cambió todo. Estás rogándole al cielo algo que ya es tuyo por derecho. Deja de mendigar. Empieza a decretar. La mujer respondió confundida, pero yo oro todos los días. Y Florence le dijo, oras como quien pide permiso. Necesitas hablar como quien cancela un contrato antiguo y activa uno nuevo. Necesitas decir, por la ley divina, mi camino está abierto ahora. Y decirlo no una vez llorando. Decirlo diariamente con la voz de quien sabe que la ley nunca falla. La mujer comenzó. No con emoción exagerada. No con teatralidad. Sino con el ritmo de la certeza. Mañana y noche, antes de cualquier otra palabra, decía la frase. Y en menos de una semana recibió una llamada. La puerta que parecía sellada para siempre se abrió de forma tan natural, tan fluida, que ella misma se sorprendió. Florence entonces le explicó, la ley no se movió porque lo merecías. Se movió porque alineaste tu voz con la verdad. Y cuando la voz se alinea, el camino obedece. Este es el secreto que tantos ignoran. La oración eficaz no nace de la tumba. Nace del trono. No viene de la posición de carencia.
viene de la posición de dominio. No estás pidiéndole al universo que haga algo nuevo. Estás cancelando el contrato verbal antiguo que bloqueaba lo que ya era tuyo. Estás disolviendo la cláusula espiritual que tú mismo escribiste con miedo, con duda, con palabras de escasez. ¿Y cómo lo haces? Con palabras específicas, con sustituciones divinas. Hay palabras que construyen contratos de bloqueo, y hay palabras que los disuelven. Las palabras prohibidas, esas que debes eliminar de tu vocabulario como veneno, son, tal vez, cuando pueda, si es posible, ojalá, quién sabe. Cada una de esas palabras es una firma en la renovación automática del contrato con el atraso. Las sustituciones divinas, esas que debes incorporar como respiración, son, ahora, establecido, en orden, por la ley, hecho, cumplido. Cuando cambias, tal vez algún día, por ahora, por la ley divina, no solo estás cambiando vocabulario. Estás alterando frecuencia. Estás saliendo del modo de súplica y entrando en modo decreto. La palabra sin esfuerzo es autoridad. El esfuerzo sin palabra es ruido. Muchos intentan forzar puertas con acción frenética, con estrategias elaboradas. Pero si la voz no mandó, la acción se pierde en el vacío. La ley espiritual no recompensa el esfuerzo. Recompensa la alineación. Y la alineación comienza siempre, siempre, en la palabra hablada. Hay un puente entre el mundo visible y el invisible. Ese puente es tu voz. Cuando hablas, no solo emites sonido. Estás legislando la realidad. Estás firmando contratos. Estás autorizando movimiento. Por eso está escrito en Marcos 11:23, tendrás lo que digas. No lo que pienses. No lo que sientas. Lo que digas. Si lo que estás escuchando hoy está encendiendo algo en tu interior, si sientes que hay una verdad profunda aquí que nadie te había explicado con esta claridad y esta precisión, entonces este es el espacio donde encontrarás más de esto cada semana. Activa las notificaciones ahora mismo, porque lo que viene a continuación fue diseñado exactamente para quienes están listos para dejar de suplicar y empezar a gobernar. Entonces hoy, ahora, en este momento, aprendes a hablar como quien gobierna. Preparas el cuerpo. 2 respiraciones profundas. Sientes el ritmo interior calmarse. Sientes la ansiedad ceder. Y entonces hablas. No como quien pide. No como quien espera. Sino como quien sabe que la ley, una vez activada por la palabra, no puede volver vacía. El minuto es sagrado cuando la identidad gobierna. No es el tiempo lo que importa. Es la calidad de la presencia. Es la profundidad del alineamiento. Es la certeza con la que te colocas frente a lo invisible y dices, sé quién soy. Sé la ley que me gobierna. Y ahora hablo la cancelación de todo contrato antiguo y la activación de lo que siempre fue mío. No estás inventando una realidad nueva. Estás deshaciendo la realidad falsa que construiste con palabras de miedo. Y cuando cae la falsedad, aparece la verdad. Cuando el contrato antiguo se cancela, el camino original, ese que siempre estuvo ahí esperando, se revela. Ahora llegamos al lugar donde la mayoría se niega a entrar. El lugar de la muerte necesaria. El lugar donde el viejo yo, el que suplica, el que explica, el que se disculpa por existir, necesita ser enterrado. No reformado. No mejorado. Enterrado. ¿Por qué no puedes hablar como gobernador mientras te identificas como mendigo? No puedes decretar como ley mientras te sientes como excepción. No puedes activar la palabra de autoridad mientras cargas la identidad de la carencia. La destrucción del ego no es violencia contra uno mismo. Es violencia santa contra la mentira. Es la negativa radical a seguir viviendo en la identidad que el mundo te dio. Es el acto de romper el contrato antiguo, no solo con la voz, sino con la misma visión de quién eres. Porque el viejo yo no puede heredar el nuevo camino. La identidad de escasez no puede habitar el palacio de la abundancia. El yo que siempre quedó afuera no puede entrar al reino, sin morir primero. Cada vez que dices, esto nunca me funciona, no solo estás describiendo un patrón. Te estás identificando con él. Estás diciendo, soy aquel para quien las cosas no funcionan. Y el universo, que responde a la identidad, no al deseo, confirma, sí, lo eres. Y así será. La ley espiritual no discute tu autoimagen.
la materializa. Por eso tantos viven años, décadas, vidas enteras en caminos bloqueados. No porque estén malditos. No porque el cielo los haya rechazado. Sino porque se identificaron con el bloqueo. Se volvieron, en su propia mente, el que siempre lucha, la que nunca es elegida, el eterno desdichado. Y mientras esa identidad gobierne, mientras ese yo antiguo respire, ninguna puerta se abrirá. Porque la puerta responde a quién eres, no a lo que quieres. Hay una palabra en las Escrituras que la mayoría evita porque es dura, filosa, implacable. En Job 10:28 está escrito: determinarás algo y te será establecido. Determinar no es desear. No es esperar. No es intentar. Determinar es decretar con autoridad final. Es hablar como quien tiene jurisdicción. Y solo puedes determinar cuando sabes quién eres. Cuando la identidad está alineada al trono, no a la tumba. El viejo yo vive en la tumba. Vive en la memoria de los fracasos, en la narrativa de los rechazos, en la lista mental de todo lo que no salió bien. Despierta recordando lo que le fue negado. Duerme ensayando el miedo del mañana. Ora como quien pide clemencia a un juez severo. Y por eso sus oraciones vuelven vacías. Porque el Dios de la ley espiritual no es verdugo. Es padre. Y los padres no niegan herencia a sus hijos. Pero los hijos que se identifican como huérfanos, nunca reclaman lo que ya es suyo. Florence Scovel vio esto una y otra vez en su trabajo. Ella decía que la transformación real nunca comenzaba cuando la persona aprendía una técnica nueva. Comenzaba cuando la persona aceptaba morir a la identidad antigua. Había un hombre que la buscó desesperado. Había intentado todo: oraciones, ayunos, afirmaciones, visualizaciones. Nada abría el camino que tanto deseaba. Florence lo miró a los ojos y preguntó: ¿quién crees que eres? Él respondió: soy alguien que siempre lucha mucho, pero nunca llega. Florence entonces dijo algo que sonó cruel, pero era cirugía: entonces morirás así. Porque mientras seas el que lucha pero no llega, el universo te mantendrá exactamente en esa posición. Necesitas matar a ese yo. Necesitas enterrarlo y levantarte como otro. El hombre guardó silencio. Ella continuó: no eres el que lucha. Eres aquel por quien el camino se abre. No eres el rechazado. Eres elegido por la ley divina. Pero primero el viejo tiene que morir. Y la muerte sucede cuando dejas de contar la historia antigua y comienzas a decretar la verdad nueva. El hombre salió sacudido. Pero algo se había roto dentro de él. Dejó de narrar la dificultad. Dejó de presentarse como víctima. Comenzó a decir todos los días una frase simple: soy aquel por quien el camino se abre. No gritando. No actuando. Sino con la convicción tranquila de quien firma un nuevo contrato consigo mismo y con lo invisible. Y en menos de 2 semanas, 3 puertas que habían estado cerradas por meses se abrieron simultáneamente. No por milagro. Por ley. Porque la identidad cambió. Y cuando la identidad cambia, la realidad obedece. Este es el punto de quietud. Ya no puedes llamarte por el nombre antiguo. Ya no puedes responder a la identidad de escasez. Cada vez que el mundo intente recordarte lo que siempre has sido, necesitas corregir. No para los demás. Para ti mismo. Porque el subconsciente siempre está escuchando. Y construye tu vida basado en el nombre que más repites. El viejo yo dice: lo intento, pero no puedo. El nuevo yo decreta: por la ley divina, mi camino está abierto ahora. El viejo yo pregunta: ¿por qué esto siempre me pasa a mí? El nuevo yo afirma: estoy gobernado por la ley, no por el azar. El viejo yo suplica: por favor, que alguien me ayude. El nuevo yo ordena: hablo, y lo invisible obedece. ¿Sientes la diferencia? No es solo vocabulario. Es identidad. Es la muerte de uno y el nacimiento del otro. Y esa muerte, mi querido, mi querida, no es opcional si quieres ver caminos abrirse. No puedes cargar el sudario de la derrota al salón del trono. No puedes vestir la identidad del mendigo y esperar que el universo te trate como rey. Las escrituras son claras. En Isaías 43, 18-19 está escrito:
No os acordéis de las cosas pasadas, ni consideréis las antiguas. He aquí que hago cosa nueva. Pero tantos se niegan a olvidar. Cargan el pasado como trofeo del sufrimiento. Repiten la historia antigua como si fuera su identidad eterna. Y mientras hacen eso, lo nuevo no pueden hacer, porque lo ahogan con la vieja narrativa. Entonces te pregunto ahora, con amor y con fuego, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a enterrar al yo que siempre quedó afuera, al yo que siempre esperó, al yo que siempre suplicó? ¿Estás dispuesto a dejar de contar la historia del rechazo y comenzar a declarar la verdad de la elección divina? Porque si no, puedes repetir la frase 1000 veces y no funcionará. La frase sin la nueva identidad es sonido vacío. Pero la frase dicha por el nuevo yo, el gobernador, el heredero, el decreto vivo de la ley, es poder puro. Florence Scovel solía decir, no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres. Y mientras seas, en tu autoimagen más profunda, alguien bloqueado, alguien atrasado, alguien olvidado, el universo seguirá entregándote bloqueos, atrasos y olvido. Pero en el momento en que mueres a esa identidad, en el momento en que rompes el contrato antiguo y te levantas como nuevo, todo cambia. No porque lo mereciste, sino porque te alineaste. La identidad antigua debe ser destruida con la misma determinación con la que David destruyó a Goliat, sin titubeos, sin negociaciones, sin darle al gigante una segunda oportunidad para levantarse. Tomas la piedra de la verdad, la pones en la honda de la palabra y la lanzas a la frente de la mentira. Hasta que caiga muerto a tus pies. Y entonces hablas sobre su cuerpo, ya no gobiernas. Ya no hablas. Ya no defines quién soy. Y en lugar del viejo yo te levantas. No como esperanza. Como hecho. No dices, espero ser. Decretas, soy. No oras, ojalá algún día. Afirmas, ahora, por la ley. Y a partir de ese momento, cada palabra que sale de tu boca es legislación de realidad. Cada frase es un ladrillo en el palacio nuevo. Cada decreto es un peldaño para salir del sepulcro y entrar al trono. Has vivido demasiado tiempo en la identidad de la espera. Demasiado tiempo en la piel de quien pide permiso. Demasiado tiempo explicándote, justificándote, disculpándote por querer lo que ya es tuyo por derecho divino. Hoy esa identidad muere. Hoy la entierras. Y te levantas como quien manda, como quien decreta, como quien gobierna por la palabra. Ahora entiendes la ley. Ahora enterraste al viejo yo. Pero hay un último paso antes de recibir la frase que abre lo que parece estar permanentemente cerrado. Necesitas aprender el ritmo. Porque la palabra correcta dicha en el ritmo equivocado es como semilla en suelo pedregoso. No echa raíz. No da fruto. La ley espiritual responde a la armonía entre lo que dices y cómo lo dices. Había una mujer que repetía afirmaciones todos los días. Decía las palabras correctas, pero las decía con prisa, con ansiedad, con la respiración corta del miedo. Hablaba, mi camino está abierto. Pero el tono era de quien aún dudaba. Y nada se movía. Hasta que alguien le enseñó, para. Respira. Habla despacio. Habla como quien firma un documento legal, no como quien ruega para ser escuchado. Cambió el ritmo. Mismas palabras. Nueva vibración. Y en 3 días llegó una respuesta. No porque las palabras eran mejores. Porque el ritmo estaba alineado. Otro caso. Un hombre decía su declaración, pero la interrumpía a la mitad para revisar el celular, para contestar mensajes, para volver al modo de urgencia. La palabra no tenía espacio para bajar, para echar raíz, para volverse sustancia. Aprendió entonces a darle a la palabra un minuto sagrado. Un minuto donde nada más importaba. Donde no estaba haciendo. Estaba haciendo. Donde no estaba pidiendo. Estaba decretando. Y cuando hizo eso, cuando le dio a la palabra el respeto del tiempo dedicado, la ley comenzó a responder. Una joven dijo la frase, pero justo después comenzaba a quejarse, a enumerar los motivos por los que todo estaba atorado, a contarle a sus amigos cuánto seguía cerrado. Plantaba con la boca y arrancaba con la boca. La semilla no tenía oportunidad. Hasta que entendió, después de decretar, guarda silencio. No le des voz al miedo.
No alimentes la duda. Deja que la palabra trabaje sin competencia. Cambió. Decretaba y callaba. Y en una semana el camino empezó a moverse. ¿Ves el patrón? La palabra es poderosa. Pero el ritmo es lo que la vuelve eficaz. Ritmo no es velocidad. Es presencia. Es la capacidad de estar totalmente ahí cuando hablas. Es la negativa a dejar que la mente divague, el corazón se agite, la boca contradiga. Ritmo es integridad espiritual. Es cuando cuerpo, mente y espíritu están de acuerdo en el momento de la palabra. La mayoría vive fragmentada. Habla con la boca, pero piensa en otra cosa. Declara con los labios, pero el corazón sigue preso del miedo. Afirma en voz alta, pero el subconsciente susurra, esto no va a funcionar. Y la ley, que lee la vibración total y no solo las palabras, responde a la confusión con más confusión. Pero cuando aprendes el ritmo, cuando te detienes, respiras, te centras y entonces hablas con la totalidad de tu ser, la palabra se vuelve una flecha certera. No se dispersa. No se pierde. Va directo al blanco invisible y clava la orden divina en el campo de la manifestación. 1 minuto parece poco. El mundo dirá que necesitas horas de súplica, ayunos prolongados, repeticiones interminables. Pero la ley espiritual no mide cantidad. Mide calidad. Mide alineación. 1 minuto consciente, donde estás totalmente presente, totalmente alineado, totalmente seguro, vale más que 1000 horas de oración distraída. El minuto sagrado funciona así. Te detienes. Respiras 2 veces profundo. Sientes el cuerpo calmarse. Sientes la mente aquietarse. No te estás preparando para suplicar. Te estás alineando para mandar. Y entonces hablas. No gritando. No llorando. Sino con la voz firme, tranquila, de quien conoce la ley y sabe que nunca falla. Ese minuto no es mágico. Es espiritual y científico a la vez. Es el tiempo necesario para que tu vibración cambie, para que tu identidad se afirme, para que la palabra salga no de la garganta, sino del trono interior. Y cuando eso sucede, cuando realmente hablas desde el lugar correcto, la ley no tiene otra opción que obedecer. Mientras caminamos hacia el momento en que recibirás la frase exacta, prepara tu interior. No te apresures. No intentes saltarte pasos. La prisa es enemiga de la ley. La ansiedad bloquea el flujo. Ya esperaste años. Puedes dedicar 1 minuto consciente. Y ese minuto será el portal. Recuerda el contrato verbal. Lo firmaste sin darte cuenta. Pero ahora, conscientemente, lo cancelarás. Con la misma autoridad que una firma legal tiene en el mundo visible, tu palabra la tiene en lo invisible. Vas a hablar. Y el contrato antiguo se disolverá. Las cláusulas de bloqueo serán anuladas. Y el camino que siempre estuvo ahí, escondido bajo la niebla de la identidad falsa, se revelará. ¿Estás listo? No porque te hayas vuelto perfecto, sino porque ahora sabes quién eres. No eres el mendigo. Eres el gobernador. No eres la víctima. Eres el legislador de tu realidad. Y en 1 minuto, con una frase, ejercerás la autoridad que siempre fue tuya, pero que olvidaste que poseías. Respira. Siente. Alinea. Porque lo que viene ahora no es teoría. Es mando. No es enseñanza. Es activación. Ahora. No mañana. No cuando te sientas listo. Ahora. Vas a hablar conmigo. No como alumno. Como legislador. Vas a pronunciar la frase que cancela el contrato antiguo y abre el camino que parecía sellado para siempre. No vas a pedir. Vas a decretar. No vas a rogar. Vas a mandar. Silencia el mundo exterior. 2 respiraciones profundas. Siente el cuerpo asentarse. Siente la mente afirmarse. Y ahora, con la voz calmada pero inquebrantable de quien conoce la ley, di en voz alta. Por la ley divina, mi camino está abierto ahora. No rápido. No dramático. Con peso. Con certeza. Como quien firma un documento eterno. Como quien cancela una deuda con una firma. No está suplicando al universo.
estás instruyendo a la ley. Y la ley obedece. Respira de nuevo. Siente la vibración de la frase aún resonando en el aire. Y ahora, por segunda vez, con aún más autoridad, con aún menos duda, declara. Por la ley divina, mi camino está abierto ahora. ¿Lo sientes? ¿Sientes algo moviéndose en lo invisible? No es imaginación. Es la ley respondiendo. Es el contrato antiguo disolviéndose. Es la puerta chirreando, lista para abrirse. Y ahora, por tercera y última vez. Con toda la fuerza de tu nueva identidad. Con toda la certeza de quien sabe que la palabra no regresa vacía. Sella el decreto. Por la ley divina, mi camino está abierto ahora. Listo. Está hecho. No en el futuro. Ahora. En lo invisible, el movimiento ya comenzó. La ley ya recibió la instrucción. Y en hasta 24 horas verás las primeras señales. No porque lo merezcas más hoy que ayer. Sino porque hablaste. Y cuando hablas desde el trono, la realidad obedece. No necesitas saber cómo. No necesitas calcular el camino. La ley sabe. El universo sabe. Tu única tarea ahora es no contradecir lo que acabas de decretar. No vuelvas a la narrativa antigua. No le des voz al miedo. No cuentes sobre el bloqueo. Acabas de cancelarlo. Actúa como quien sabe que ya está hecho. Cuando la duda intente subir, y lo hará, simplemente repite la frase. Cuando la ansiedad quiera arrastrarte de regreso al viejo ritmo, respira y declara de nuevo. La palabra es tu espada. El decreto es tu escudo. Y ahora sabes cómo usarlos. Ahora tienes la frase. Ahora conoces la ley. Pero el poder no está en saber. Está en hacer. Y por eso te doy un desafío sagrado. No por obligación. No por prueba. Sino porque la ley responde al ritmo y el ritmo se establece con la repetición consciente. Durante los próximos 7 días vivirás esta oración de 1 minuto como ritual. 3 veces al día, mañana, tarde y noche. No como tarea. Como alineamiento. Como recordatorio de quién eres. Como cancelación diaria del contrato viejo. Al despertar, antes de cualquier palabra externa, antes del celular, antes de que el mundo invada tu mente, dirás la frase una vez. Despacio. Con presencia total. Y entonces seguirás el día. No como quien espera. Como quien sabe que el camino ya se está abriendo. Por la tarde, cuando la urgencia intente desviarte, cuando la duda quiera arrastrarte de regreso, te detienes, respiras y declaras de nuevo, por la ley divina, mi camino está abierto ahora. Y sientes cómo se restaura el alineamiento. Por la noche, antes de dormir, hablas por tercera vez. Y dejas que la vibración de esa verdad sea lo último que tu subconsciente reciba. Para que mientras descansas, la ley siga trabajando. Para que en lo invisible los arreglos se completen. 7 días. 21 decretos. Y al final no serás la misma persona. Porque habrás entrenado la boca para hablar como gobernador. Habrás entrenado la mente para identificarse con la verdad. Y habrás visto, no en teoría, sino en experiencia real, que la palabra, cuando se dice en el ritmo correcto, abre lo que parecía imposible. Si este mensaje resonó en ti, si sientes que hay verdades aquí que necesitas seguir explorando, que hay una versión de ti que merece escuchar esto cada semana y no solo una vez, este es el espacio. Aquí la ley espiritual se encuentra con la vida real. Activa la campanita. Porque lo que viene a continuación fue pensado exactamente para quienes, como tú, eligieron dejar de suplicar y empezar a gobernar. Y ahora, antes de que nos vayamos, te pido algo. No por compromiso. No por apariencia. Sino como acto de contrato espiritual. Ve a los comentarios y escribe con tus propias manos la palabra decreto. Solo esa palabra. Como testimonio público de tu nueva identidad. Como sello de lo que acabas de activar. Porque cuando escribes, cuando declaras públicamente, te comprometes. Y el compromiso es parte de la ley. Es la negativa a retroceder. Es la decisión de avanzar, aunque las señales todavía no sean todas visibles. Escribe decreto. Decláralo. Y luego observa.
Observa los próximos días. Observa los mensajes que llegan. Observa las puertas que chirrían. Observa la claridad que surge. Observa cómo el camino que parecía cerrado por años comienza a revelarse, no de golpe, sino paso a paso, señal por señal. Hasta que mires atrás y te des cuenta, yo no empujé esa puerta. Yo la mandé abrir. Y ella obedeció. Ya no estás atrapado. Ya no estás esperando. Estás caminando. Y el camino se abre porque tú hablas. Por la ley divina, mi camino está abierto ahora. Y así es.